¿Cómo está? Comienza Temas del Día. Vamos hoy a nuestra pregunta en Twitter primeramente. Luego tenemos algo como que medio que especial por ser jornada de viernes, cierre de semana. Pero primero la pregunta. Aquí la tenemos en pantalla. 208 años de la declaración de su independencia. Venezuela insiste en la paz y el diálogo político. ¿Prosperarán las campañas basadas en fake news, o sea, noticias falsas, e informes sesgados, quiero decir, que solo dan voz a promotores del caos al tiempo que dibujan un presunto país en caos? Opine. Y ese era el cambio al que me refería. Hoy preferimos comenzar nuestro programa con el tema de la semana que se desarrolla en Venezuela, justamente el tema de nuestra pregunta. ¿Por qué? Porque este país suramericano ha sido noticia tanto dentro como fuera de fronteras a lo largo de estos días y desde diversas aristas. Acompáñenos, vamos a comenzar con una de ellas. El gobierno venezolano rechazó en Ginebra el informe de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en el país. Las autoridades bolivarianas denuncian que dicho informe arrojó resultados politizados, arbitrarios y sobre todo parcializados hacia una parte de la realidad de la nación, influenciado por el injerencismo estadounidense. Resulta incomprensible el contenido de este informe, dominado por una visión selectiva y parcializada. Un escrito carente de rigor científico, con graves errores metodológicos y que parece un calco de informes anteriores. Ignora casi en su totalidad la información aportada por el Estado y solo toma en cuenta la obtenida de voceros de la oposición y fuentes de prensa. Basta mencionar que de 558 entrevistas realizadas, 460 fueron realizadas fuera de Venezuela, lo cual significa 82% de las opiniones vertidas en el informe. Vamos a recordar que la víspera la Cancillería de Venezuela presentó 70 observaciones sobre el informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Vamos a ver algunas de estas observaciones. El gobierno venezolano afirma que el informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela. Por otra parte, el informe omite en su totalidad los logros y avances alcanzados por la República Bolivariana de Venezuela en materia de derechos humanos. También excluye casi en su totalidad la información oficial a pesar de toda la documentación y elementos aportados por el Estado a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. De la misma forma, recuerda que el texto omite incluir el impacto generado por las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos contra el país. Por último, reiteran que Bachelet se abstiene de subrayar el deber de levantar las medidas coercitivas unilaterales impuestas al país, tal como lo han solicitado diversos procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Además del gobierno venezolano, ha habido otras reacciones a este informe de Michelle Bachelet. El Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado denunció la invisibilización de las afectaciones y las víctimas de los atentados perpetrados por la extrema derecha en el país bolivariano. Así lo dijo. En junio de este año, la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, escuchó en persona nuestros testimonios como víctimas de la violencia opositora y se comprometió a incorporarlos en su informe. Sin embargo, hemos sido defraudados. Indican seguidamente, el informe de Michelle Bachelet invisibiliza una vez más a las víctimas y protege a los responsables de la violencia que tanto daño ha hecho al país. Es innegable la parcialidad con que opera la oficina de la alta comisionada en relación con Venezuela. La organización Sures también se pronunció mediante su cuenta en Twitter tras el informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Vamos a escuchar. Le debemos el audio de ese material. En cualquier momento se lo reponemos. Mientras vamos a dialogar con la persona que tengo invitada a nuestro estudio. Es uno de nuestros corresponsales, presentador también, Luis Tavera. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Rey?
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Luis, te invito acá a nuestro estudio porque has estado durante toda esta semana muy pendiente de los acontecimientos en Venezuela. Veíamos que esa era una de las aristas, ¿no?, de lo que ha estado aconteciendo, por lo que Venezuela ha sido noticia por estos días, ya lo decía al principio del programa, tanto dentro como fuera de fronteras. Pero hay otras aristas por las cuales Venezuela ha sido noticia, ha estado digamos, en el trending de la información a lo largo de esta semana. Y tú, por ejemplo, hoy tuviste la oportunidad de participar en algo que ha posicionado a la nación bolivariana en las principales informaciones del mundo. Así es, bueno, semana de noticias en Venezuela, varias aristas, como ya tú lo mencionabas. Es importante también decirle a los televidentes y a la audiencia que nos sintoniza a esta hora que el escenario que se mantiene en Venezuela es un escenario de tranquilidad, a pesar de que los propios ciudadanos hoy, por ejemplo, en la marcha que estuvimos en la cobertura desde tempranas horas, las marchas encabezadas por las fuerzas chavistas de Venezuela, decían y denunciaban, además, de que se sienten víctimas de un asedio mediático, se sienten que están siendo utilizados para vender una Venezuela en caos, a pesar de que yo les preguntaba, bueno, pero hoy se conmemoran 208 años de este logro independentista de Venezuela, pero ellos decían, sí, pero es importante también que el mundo sepa que nosotros estamos denunciando este asedio, lo calificaban ellos, este bloqueo financiero. Bloqueo del cual no habla Michelle Bachelet en su informe, por ejemplo. Entonces yo les decía, bueno, pero estuvo la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en Venezuela. Se conoció ayer un balance de su informe con datos precisos y ellos lo decían. Bueno, nosotros coincidimos directamente con la opinión del gobierno y el presidente Nicolás Maduro. Es un informe parcializado hacia la oposición venezolana. Yo les preguntaba, bueno, pero allí, bueno, ella no plasmaba quizá algunos logros de la revolución. ¿Cuáles logros faltan? Ellos decían, bueno, por ejemplo, me dijo una señora, Teresa Jiménez, me decía, yo soy facilitadora de la misión Sucre. Es una misión que acá en Venezuela tiene miles de egresados. Es una misión destinada a las personas que, bueno, en la Cuarta República, como lo reconoce el gobierno de Venezuela, no pudieron acceder a una educación pública. Ahora, pues, con estas misiones educativas se mantienen graduando personas, y eso es uno de los logros que ellos dicen que Michelle Bachelet, a pesar de que se reunió con organizaciones sociales, con militantes también de los partidos del gobierno, personas beneficiadas por la Misión Vivienda Venezuela, personas beneficiadas por el sector salud, educativo, eso no lo ven reflejado en el informe. Entonces, a pesar de que se conmemoraban estos 208 años del logro independentista de Venezuela, se mantenía una denuncia, se mantenía estas ganas de las personas alzar su voz, que es justamente lo que hemos visto en las redes sociales, hemos visto en las organizaciones y movimientos sociales como, por ejemplo, Sures, Fundalatin, quienes desde el seno de la ONU han ¿Tú has tenido la posibilidad de participar en las ruedas de prensa que ha ofrecido la representante de Fundalatin en el país? ¿En qué ideas, en qué argumentos basa ella su exposición, ¿no?, de este sesgo informativo que hay a nivel internacional en torno a Venezuela? Bueno, fíjate, nosotros tuvimos la oportunidad hace días de asistir a una de las ruedas de prensa que realizara su presidenta de Fundalatin, Eugenia, y ella nos mostraba y mostraba también a través de las cadenas de televisoras nacionales y nosotros Telesur, que tuvimos la oportunidad de brindarles nuestra señal, los testimonios de venezolanos quienes están en Italia. Estos venezolanos eran beneficiados con tratamientos médicos impulsados justamente por estos contratos y estas relaciones bilaterales comerciales a través de Citgo, PDVSA, Petróleos de Venezuela. Exacto. Que esto se ha colocado como en stand-by, es una especie de pausa, y a estos venezolanos no se les ha permitido continuar con tratamientos, por ejemplo, como la médula ósea, ¿no? Trasplante de médula ósea. Esos testimonios también. Michelle Bachelet, casualmente, Fundalatin compartía un video cuando ella estuvo presente viendo esos videos desde Italia, compartiendo con la directiva de Fundalatin. Entonces es eso, Rey, lo que hace ruido e hizo ruido hoy desde las calles. No solamente se basaba en mostrar una solidez de unión cívico-militar, que es otro de los componentes correcto, que los venezolanos dicen que es clave para paliar todo
estos planes que ha develado el gobierno de Venezuela. Y es un sector hacia el cual también la dirigencia de la oposición, aupada por Estados Unidos, ha intentado desmembrar, ha intentado separar a lo largo de estos últimos meses sobre todo. El presidente de Venezuela ha sido claro en sus discursos y él denunciaba que gobiernos vecinos, como por ejemplo el de Colombia, ha insinuado como la creación de algunas estrategias para debilitar esta solidez de las fuerzas militares en Venezuela. Y es por eso que yo creo que es importante y fue importante ver hoy al presidente de Venezuela, ver ese desfile como cada 5 de julio se realiza en ese emblemático paseo de los próceres, y me dio la oportunidad también de uno, a pesar de que uno está en la cobertura diaria, es importante todas veces como que estar allí, presenciar y decir, constatar. Bueno, ya va. Constatar, porque muchos familiares me dicen, bueno, ¿cómo tú haces para no volverte loco con ese Twitter, con tantas noticias? Pero nosotros que estamos, y Telesur siempre está en el lugar de la noticia, dice, bueno, es verdad, está sucediendo esto, se está orquestando una Venezuela en caos a través de la mediática internacional, pero las marchas de las fuerzas chavistas están cargadas de música, están cargadas de alegría. Entonces eso es algo... Sobre todo de reafirmación revolucionaria. Exacto. Una solidez, una conformación, una retroalimentación, porque al parecer estos eventos como que retroalimentan esas ganas de seguir defendiendo e identificándose con este modelo socialista que desde hace 20 años, desde las calles se sigue evidenciando. Pero hoy también, 5 de julio, se vieron también actividades, concentraciones por parte de los seguidores de la oposición. Y el presidente Nicolás Maduro hoy en ese desfile decía que es importante que cese esos llamados a violencia. Venezuela es un escenario democrático donde cualquier persona no puede expresar libremente su apoyo o no a un gobierno, que es lo que... de hecho, sectores de la oposición hoy también salieron a las calles. Muy cerca de acá de Telesur. Y eso es lo que decía el presidente. O sea, Venezuela es un escenario democrático, pueden organizarse, pueden realizar concentraciones, pero con ese mismo ímpetu de mantener la paz y la calma, que nosotros, bueno, hemos tratado de recoger los testimonios, de conocer qué piensa ese venezolano que, bueno, que quizá no puede saciar todas sus necesidades económicas y que, bueno, ellos te explican, bueno, nosotros sabemos que Venezuela está sufriendo un cerco económico, nosotros sabemos que se le hace difícil al gobierno poder transar para acceder a las medicinas, sin embargo también reconocen que, bueno, ven desde las calles, se siguen inaugurando escuelas, se siguen entregando hogares, y yo creo que eso es... Hablando del tema de las medicinas, en la rueda de prensa, en la que dicho de paso también participaste esta semana y que ofrecía el canciller Jorge Arreaza, explicaba que ya se ha como prediseñado una estrategia con países como Cuba y Turquía para la atención de enfermos venezolanos. Sí, estas víctimas del bloqueo, como los calificaba el propio presidente, serán atendidas, y países que han mostrado su respaldo, países como Cuba, como Turquía, atenderán al menos a 5 pacientes que se encuentran en esos estados graves, que no pueden esperar más, no pueden esperar a que cese quizá estas medidas unilaterales en contra de Venezuela, y es por eso que Turquía, Cuba, también Rusia ha manifestado y ha participado en estas ayudas técnicas en facilitar materiales quirúrgicos, facilitar también medicamentos, que el gobierno lo ha reconocido. Hay países que están participando en estas ayudas técnicas, pero como lo indica el derecho internacional, ¿no? Hablando del canciller Jorge Arreaza, ¿en qué otros aspectos puntualizó esta semana el jefe de la diplomacia venezolana en esa rueda de prensa en la que participaste en Casa Amarilla? Jorge Arreaza, el canciller Jorge Arreaza calificó ante los medios nacionales e internacionales y la calificó la gira por Europa como de logros diplomáticos. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacerle una pregunta y fue justamente eso, de cuando se conocieron estos anuncios de la reanudación de las relaciones diplomáticas con Alemania, nosotros le preguntábamos que cuál era esa lectura política. Bueno, si bien que Alemania es uno de los países más relevantes que integra la Unión Europea, y que también fue uno de los primeros países quien reconoció como presidente interino a Juan Guaidó. El canciller fue muy claro. Él dice que, bueno, es un reconocimiento de la constitucionalidad del presidente Nicolás Maduro y, bueno, va por el mismo camino de la paz y el respeto a la soberanía de un país. Entonces yo creo que toda esta semana Venezuela ha tenido varias aristas y ha sido noticia en varios puntos, pero yo creo que nosotros que estamos desde esta profesión de la comunicación debemos quedarnos con, bueno, con ese pueblo alegre, con esos venezolanos alegres que
todos los días salen a trabajar, todos los días salen a hacer país. Y yo creo que esa es la Venezuela que nosotros debemos seguir mostrando. Excelente. Luis, ¿qué me propones para cerrar este tema de la semana? Bueno, ya que estábamos hablando de todos estos temas que fueron noticias en Venezuela, yo creo que podríamos hacer un resumen. No sé si el equipo de producción prepararía un clip con estos resúmenes informativos de Venezuela. De la jornada de viernes, sobre todo, ¿cierto? Sí. Muchísimas gracias, Luis, por haberte acercado a los estudios de televisión en calidad de corresponsal, no de ancla. Vamos entonces a la pausa. Luego le ponemos ese clip a su disposición. La estrategia ofensiva bolivariana nos permite seguir avanzando sin detenerlo, porque contamos con altísima moral y alma para el combate. Además, tenemos una gran estrategia multidimensional para contrarrestar sus esfuerzos y fragmentar el Estado venezolano. Y parte de lo que podemos decirles sobre esta estrategia híbrida de combate para la defensa integral de la nación, que incluye la lucha armada, pero la lucha no armada también, que consiste en la producción y acción. Es la unión del pueblo con su Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la milicia bolivariana, en el mejor de los casos. La lucha popular prolongada hasta alcanzar la victoria, siguiendo el ejemplo de Bolívar, Zamora, Mao, Ho Chi Minh, Nguyen Yap, con la fuerza de Chávez y nuestro sacrificio por la paz. Y hoy 5 de julio, Día de Patria, Día de República, Día de Venezuela, yo llamo a la paz y a la unión nacional, a todos los sectores sociales, políticos, económicos, culturales de Venezuela. Extiendo mi mano generosa por la paz, por la unión de todos y todas. Dentro de Venezuela cabemos todos. Venezuela es generosa. Ya basta de conspiraciones, ya basta de complot, ya basta de maldad, ya basta de planes para desestabilizar y dañar a Venezuela, ya basta de llamados a intervención militar y guerra, ya basta de llamados a bloqueos y sanciones, ya basta, ya. Venezuela quiere paz, trabajo, y por eso ratifico mi llamado al diálogo nacional. Estamos de regreso, repasamos nuestra pregunta del día. A 208 años de la declaración de su independencia, Venezuela insiste en la paz y el diálogo político. ¿Prosperarán las campañas basadas en fake news e informes sesgados que solo dan voz a promotores del caos, al tiempo que dibujan un presunto país en caos? Opine. Y entrando en otro asunto, este viernes culminó en Santa Lucía la 40ª reunión anual de jefes de Estado de la CARICOM con líderes donde se acordaron desarrollar una agenda común para el tema tecnológico, comercial, el apoyo al diálogo político justamente en Venezuela y la no injerencia en asuntos del país latinoamericano. Acompáñenos entonces a nuestro segundo tema del día, ampliar.
Durante el encuentro, diversos países caribeños discutieron temas de importancia regional como el desarrollo técnico, industrial, la concreción de acuerdos bilaterales y la crisis ambiental. Los gobernantes prometieron desarrollar una agenda en común para el desarrollo tecnológico y comercial en beneficio de las naciones del Caribe. En torno a la situación en Venezuela, el organismo multilateral manifestó su apoyo al diálogo entre las partes y ratificó su postura de no injerencia en los asuntos internos de este país. Conozcamos entonces cuáles fueron los temas debatidos durante estas reuniones. Entre los temas abordados se encuentra, por ejemplo, la construcción de una resistencia económica que incluya las dos economías de los países miembros sobre la base proporcionada por el mercado único y la economía de la CARICOM. Los líderes abordaron la situación del crimen y la seguridad dentro de la comunidad. En ese sentido, revisaron las recomendaciones emanadas de la Cumbre Especial sobre Seguridad en mayo pasado, con el objetivo de profundizar en la cooperación de seguridad para enfrentar el crimen transnacional y doméstico. Por otro lado, discutieron sobre la crisis del cambio climático que afecta en gran medida a los países del Caribe. En este aspecto, el secretario general de la ONU hizo especial hincapié. Los jefes de gobierno discutieron en torno a la situación política que atraviesa Haití, rechazaron la injerencia, como le decíamos, en los asuntos internos de Venezuela. Nos quedamos con una de esas aristas, la situación del cambio climático. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó lo siguiente: a medida que el cambio climático hace que los desastres naturales sean más frecuentes y severos, el Caribe está tomando la iniciativa con soluciones para ayudar a salvar vidas y hacer que las comunidades sean resilientes, el tipo de acción climática decisiva necesaria para ganar la carrera contra la emergencia climática. Por su parte, el primer ministro de San Cristóbal y Nieves, el presidente saliente de la CARICOM, expresó: estoy encantado de haber pasado tiempo con la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, esta semana como presidenta saliente de la CARICOM. También quiero agradecerle por ayudar a traer a las partes de Venezuela a la mesa para las negociaciones dentro de la comunidad del Caribe. El contexto es propicio para revisar de qué va la CARICOM. Es un organismo de integración fundado el 4 de julio de 1973 a través del Tratado de Chaguaramas. Está compuesto por 15 Estados miembros y 5 asociados, en su mayoría las islas de las Antillas Menores del Caribe y otros países de la región. La CARICOM se aboca en asuntos institucionales, la facilitación del comercio, el acceso al mercado de bienes y servicios, el transporte y la solución de controversias comerciales regionales. Los países que conforman este organismo son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, que era la sede de esta reunión, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. También cuenta, como le decíamos, con estados miembros asociados como Anguila, Bermudas, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos e Islas Vírgenes Británicas. Le hablamos ahora de otros temas que también son noticia este viernes. Ernesto Ábalos nos cuenta: la Comisión Especial Electoral del FMLN anuncia su convención nacional ordinaria este domingo 7 de julio, donde se realizará la transición de autoridades del partido, hecho que según la militancia fortalece el avance de la izquierda salvadoreña. Otro tuit: Danay. Reflexiones y denuncias centraron las jornadas del Congreso Internacional de los Pueblos Indígenas con sede en Brasilia. La propuesta final del espacio fue la creación de mecanismos para una mayor comprensión de las realidades territoriales indígenas. Avanzamos con otro de Brasil, Nacho Lemus. En Brasil hay casi 7 millones de personas sin techo y 6 millones de casas vacías. Un conflicto estructural, pero la mínima de cuarta pronosticada para la noche en Porto Alegre necesita ideas urgentes. Por eso el Inter abre su gimnasio para personas en situación de calle. Chile. Paula Dragnik, 5 semanas cumple el paro de profesores en Chile en medio de la fuerte represión de carabineros y la indiferencia del gobierno que amenaza con descontar días a los docentes. Y el Mediterráneo también es noticia a través de Sergio Rodrigo. Desaparecidos decenas de migrantes al naufragar un bote frente a la costa de Túnez. La balsa se encontraba a la deriva y fue localizada el miércoles por un barco de pescadores. Por último, Grecia.
Ibai Arvide, todo el mundo da por hecho que va a ganar Kyriakos Mitsotakis. El neoliberalismo y nacionalismo a raudales ha decidido hacer una campaña de perfil bajo para no asustar a nadie, contando con la abstención de la izquierda. Veremos, dice nuestro corresponsal, si el domingo se confirma. Le reiteramos entonces nuestra pregunta del día. 208 años de la declaración de su independencia. Venezuela insiste en la paz y el diálogo político. ¿Prosperarán las campañas basadas en fake news e informes sesgados que solo dan voz a promotores del caos al tiempo que dibujan un presunto país en caos? Vamos a ver qué nos han contestado. Por ejemplo, Yaotl, no prosperarán porque el sistema penal venezolano es muy noble. Casa por cárcel ha resultado en que golpistas como el inmundo alcalde Ledesma sabotean. Es hora de la mano firme, camarada Maduro, dice este usuario. Otra más. Miguel Bolaño, la verdad y la legalidad siempre estarán por encima de la ilegalidad y la mentira. Feliz Día de la Independencia, pueblo hermano de Venezuela. Lo vamos a dejar con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy con deportes, la Conmebol definió la inauguración de la Copa América 2020. El torneo se va a disputar entre Colombia y Argentina, en una experiencia inédita, sobre todo por la distancia que existe entre estos dos países que serán los anfitriones. El campeonato comenzará el 12 de junio del año próximo en la Argentina. Con imágenes entonces relacionadas con el deporte y a propósito de que este fin de semana culmina la Copa América 2019, nos despedimos por hoy.